A pesar de que el conocimiento científico se estaba empezando a desarrollar, todavía era algo demasiado nuevo para este mundo que dejaría de ser primitivo muy pronto. En el capítulo anterior vimos cómo se desarrolló el pensamiento humano desde antes de la creación de la filosofía, pasando por los importantes aportes de Ptolomeo hasta el inicio de la revolución científica con Copérnico, considerado el padre de la astronomía. A lo largo de este segundo capítulo vamos a ver cómo se continúa desarrollando este sistema de pensamiento y método que a través de la matemática, la experimentación y algunos instrumentos logra hacer una descripción de la realidad muchísimo más exacta y completa para así llegar a un mejor entendimiento del propio universo. Así que empecemos. Hasta ese momento, el conocimiento astronómico está basado en el heliocentrismo copernicano y en esferas gigantes aristotélicas, como les comenté en el primer video, ¿recuerdan? Aristóteles, discípulo de Platón, argumentaba que cada planeta estaba adherido a estructuras esféricas gigantes que estaban en constante rotación. Copérnico publicó su libro que representaría una revolución para el pensamiento científico, pero prácticamente pasó inadvertido. Tendría que pasar solo unos pocos años para que apareciera una tríada de científicos con gigantes aportes a la ciencia, y esto definitivamente cambiaría para siempre la concepción del universo. La capacidad de reconocer patrones por parte de los seres humanos en muchas ocasiones ha sido también un problema. Un cometa rondando los alrededores de la Tierra por aquella época tenía una connotación horrible: muerte, destrucción, caída de imperios, enfermedad, maldiciones, sequías, plagas, demonios o incluso criaturas que venían por nosotros. Señales divinas que solo significaban una cosa: desastre. Palabra que de hecho proviene del provenzal astro maligno. Pero no podemos señalarlos. Incluso en nuestra época, con toda la ciencia existente, todavía hay gente que cree que el movimiento de los astros define cosas positivas, negativas o incluso amorosas. La ciencia eliminando supersticiones desde hace casi 500 años. En el marco de la Ilustración y de la Revolución Científica suceden varios acontecimientos y avances científicos. En 1577 un cometa fue visible desde la Tierra y allí entra el primer astrónomo de nuestra historia, Tycho Brahe, destacado por ser la persona que más conoció el cielo antes de la invención del telescopio. Era el astrólogo oficial del rey, a quien precisamente le adjudicaron el estudio de los cielos con el fin de recopilar datos más precisos para sus predicciones. Recordemos que para la época aún no se habían separado los conceptos de astronomía y astrología, eran lo mismo. Con un presupuesto bastante alto y una isla completa, Brahe montó el observatorio más grande hasta la época, con los instrumentos más avanzados del momento, sextantes y cuadrantes gigantes y un grupo de personas para manipularlos. Brahe descubrió que este famoso cometa pasaba por la órbita de Venus y de muchos otros planetas, pero esto no era posible. ¿Recuerdan por qué? Estas esferas eran impenetrables, pero a su vez imposibles de ver, ya que eran cristalinas y transparentes. Así es, las esferas aristotélicas. En ese momento un gran avance propuso Brahe. Aquellas esferas no existían, ya que los cuerpos celestes podían traspasarlas sin ningún problema. Brahe fue capaz de eliminar esas esferas que llevaban vigentes casi 2000 años. Además propuso su propio modelo, que vendría a ser una fusión entre el modelo heliocéntrico copernicano y el modelo geocéntrico ptolemaico. Es decir, aunque propuso que planetas como Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno giraban alrededor del Sol, el propio Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. ¿Y el segundo científico de la tríada? Es momento de presentar a Kepler. Kepler de niño también vio este famoso cometa, el cual le causó muchísima curiosidad. Incluso algunas fuentes afirman que fue su inspiración para dedicarse a la astronomía. Inicialmente, y siendo un creyente de Dios, estudió teología. Posteriormente dedicaría toda su vida a estructurar una teoría que describiera el movimiento de los planetas. Kepler era un fiel heliocéntrico copernicano, pero también estaba seguro que una propuesta hecha por antiguos filósofos como Platón y Aristóteles, llamada de los poliedros perfectos, tenía que ser verdad. Así que intentó demostrar que las distancias de los planetas al Sol vienen dadas por esferas dentro de poliedros perfectos, anidadas sucesivamente unas dentro de otras. En cada esfera están ubicados cada planeta y el Sol, representando así los 5 sólidos platónicos que corresponderían a los 5 elementos clásicos. No voy a dar tantos detalles explicativos porque después esta teoría no tendría validez. ¿El dúo dinámico?
Un tiempo después se daría una unión asombrosa, un dúo que daría el siguiente paso en la astronomía, pues Kepler recibe una invitación de Tycho Brahe para que sea parte de su equipo. Así que por un lado tenemos a Kepler, un gran matemático, y por el otro a Brahe, quien poseía la información más precisa en astronomía disponible hasta ese momento. Sin embargo, una relación un poco tóxica, ya que Brahe conocía el gran potencial que tenía Kepler, y quizás para que este no le quitara prestigio, Brahe no le quería dar acceso a toda la información que había estado reuniendo. Solo le daba una parte de ella, que por supuesto no era suficiente para que Kepler pudiera trabajar plenamente. Kepler afirmó: Tycho posee las mejores observaciones y con ellas el material necesario para construir un nuevo edificio. De lo único que carece es de un arquitecto que haga uso de toda ella. Tycho Brahe murió a los 2 años después de haber contratado a Kepler, y con ello este obtuvo total acceso a los datos e información de Tycho Brahe, lo cual hizo que Kepler finalmente diera aportes revolucionarios a la astronomía. Kepler decidió que había que desechar toda la astrología clásica y medieval y empezar desde el principio con una astrología nueva y reformada que estuviera basada por completo en la observación empírica. Kepler y Dios. Con toda la información disponible, Kepler intentó describir el movimiento de los planetas a través de círculos. Como era profundamente creyente en Dios, y aquí es donde el dato tiene relevancia, se negaba a la idea de que los planetas de su creador siguieran figuras geométricas simples, así que se dedicó vehementemente a probar con toda suerte de combinación de círculos, y cuando se convenció finalmente de la imposibilidad de lograrlo, lo intentó con óvalos, fracasando también, y con ellos afirmó: solo me quedó una carreta de estiércol. Welcome to the science. Finalmente, y olvidando sus creencias, se centró en el conocimiento empírico y usó elipses, y ahí está el otro gigante avance para la astronomía. Con anterioridad ya se había observado que los planetas se movían más rápido en una parte de su órbita que en la otra, pero hasta ese momento no se había encontrado respuesta a esto. Pero con las elipses esto tuvo total sentido, ya que coincidía este aumento de velocidad del planeta con la cercanía que tenía el mismo al Sol. Y precisamente aquí tenemos la primera ley de Kepler, publicada en su libro Astronomía Nova. Los planetas giran en órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos. La segunda ley de Kepler dirá: el radio vector que une un planeta y el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales. La ley de las áreas es equivalente a la constancia del momento angular, o sea, cuando el planeta está más alejado del Sol, afelio, su velocidad es menor que cuando está más cercano al Sol, perihelio, dado por esta fórmula. Traducción: un planeta girará con más velocidad cuanto más cerca se encuentre del Sol. Y la tercera ley de Kepler dirá: para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica, dado por esta fórmula. Traducción: si se sabe cuánto tiempo toma un planeta dar la vuelta al Sol, se puede determinar a qué distancia se encuentra dicho planeta del Sol. O sea que los planetas que están más alejados del Sol tardan más tiempo en dar la vuelta al Sol, y los que están más cerca del Sol se mueven más rápido. Si a ustedes esta información se les hace muy intuitiva y algo lógica, es porque desde niños hasta ahora siempre se nos han enseñado las leyes de Kepler. Después de proponer sus leyes, el modelo heliocéntrico copernicano toma total sentido. ¿Y el tercer científico de la tríada? Al mismo tiempo que sucedía toda esta historia, otro gran genio estaba avanzando en su desarrollo académico. Un gran genio del que estoy seguro todos ustedes han oído hablar: Galileo Galilei, quien ha sido considerado el padre de la astronomía observacional, el padre del método científico, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia moderna. Se encontraba reuniendo la información disponible y suficiente para que además, y con ayuda de un instrumento del que había oído hablar, el telescopio, pudiera explorar y además dar otro gigante paso más en la astronomía. Cabe aclarar que este no fue un instrumento de su autoría, pero lo mejoró notablemente. En un año logró construir un telescopio de 20 aumentos, lo cual para su época era algo impresionante. Lo apuntó al cielo e inmediatamente comenzó a desvelar nuevas realidades de nuestro universo. Por primera vez un instrumento servía como extensión a nuestros sentidos, los cuales, científicamente hablando, nos dan una información tremendamente limitada. El primer lugar que analizó en profundidad fue la Luna. Descubrió que esta tenía un terreno repleto de montañas y que tenía una materia parecida a la de la Tierra, por lo cual razonó
que la Luna debería tener más similitudes con la Tierra de lo que se pensaba. Sin embargo, no paró ahí. Apuntando su telescopio aún más lejos, a Júpiter, fue el primer ser humano en darse cuenta que ese planeta tenía varias lunas orbitándolo. Descubrimiento que lo llevó a la conclusión de que la Tierra no es el único planeta que tiene un cuerpo orbitándolo, sino que otros planetas del universo también. Lunas posteriormente llamadas Calixto, Ganímedes, Europa e Io. Asimismo descubrió que Venus, al igual que la Luna, pasa también por diferentes fases. Describió levemente los anillos de Saturno y las manchas solares, que sugerían que el Sol gira sobre su propio eje, y que probablemente la Tierra también lo haría. Se dio cuenta que al apuntar con su telescopio lo que parecía una nube realmente era un cúmulo de estrellas. Ahora también se dio cuenta que el modelo heliocéntrico copernicano estaba correcto, y a la vez que el que poseía la religión cristiana, el geocéntrico ptolemaico, estaba mal. Otro de sus grandes aportes fueron las leyes de la caída libre. Si sueltas una pluma y un martillo en el vacío al mismo tiempo, ¿cuál cae primero? En 1971, casi 500 años después, de hecho este experimento fue realizado directamente en la Luna por los astronautas del Apolo 15. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was correct in his findings. También descubre la ley de la isocronía de los péndulos, primera etapa de lo que será el descubrimiento de una nueva ciencia, la mecánica. En los siguientes capítulos vamos a hablar mucho de mecánica, entonces. Inventó la balanza hidrostática, hizo estudios sobre las oscilaciones del péndulo, inventó el termoscopio, predecesor del termómetro, escribió propiedades de los péndulos, estudió el principio de relatividad, el movimiento de proyectiles, entre otros. El tipo era un genio. ¿El famoso de la época? Al publicar su libro, en vez de ser elogiado como la gran revolución que fue a nivel científico, Galileo se metió en problemas con la Iglesia Católica. Aunque estaban en el Renacimiento, iniciando la época de la Ilustración e iniciando la Revolución Científica, la Iglesia Católica todavía tenía mucho control y poder, y rebatir el modelo que ellos ya habían aceptado y que concordaba con la Biblia lo consideraron herejía, razón por la cual Galileo recibió la condena de prisión domiciliaria. Ante todos, a la edad de 68 años, fue obligado a pedir perdón por sus impresionantes análisis y avances. Se dice que en su juicio, en el que le tocó aceptar que el modelo ptolomaico adoptado por la Iglesia era el correcto, al final él expresó: y sin embargo se muere. El resumen. Partiendo de la base del copernicanismo, estos tres genios hicieron unos avances increíblemente grandes en ciencia, matemática, física y astronomía. Eso, más el uso del telescopio con fines observacionales, hizo que despegara este conjunto de conocimiento llamado ciencia, y que no terminaría de propulsarse a través de la historia, trayendo millones de nuevos avances y conocimientos hasta el día de hoy. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que se suscriban y sigan todas las partes del proyecto Gente Inteligente, y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo.